Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que su paz, su bendición y su gracia sea con cada uno de ustedes. Ha sido una semana bendecida para la familia Méndez, una semana en la que el Señor ha mostrado su misericordia, su gracia y su amor para con nosotros. En la semana que también hemos visto su provisión. Él nunca nos falla, Él siempre está para bendecirnos. Él siempre está para que su palabra trabaje en nosotros. Esperamos, familia, poder y gozo, que usted esté enlazándose, que se gocen con nosotros en esta tarde en la palabra del Señor. Amigos, familiares, tierras lejanas, cercanas, esperamos que ustedes sigan siendo bendecidos por la palabra eterna del Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay mejor tesoro que el que nosotros, los hijos de Dios, poseemos. Su palabra, la cual es su voluntad, la cual es la que nos transforma. Y gloria al nombre de nuestro Señor, porque nos ha dejado esa palabra gloriosa. Y esa palabra es la que nos ayuda a estar en su voluntad, es la que nos corrige, es la que nos ayuda a que nos deshagamos de todas aquellas cosas que nos previenen de tener una comunión íntima con nuestro Dios, con su Espíritu Santo. Esa palabra gloriosa que Él dejó para nosotros, para que tú y yo echemos mano de ella y por ella podamos crecer, por ella podamos madurar, por ella podamos dar un fruto digno del nombre de el Dios que nos creó para la alabanza de su gloria eterna. Gloria a Cristo Jesús. Estamos hablando de las parábolas que Cristo profirió cuando anduvo en su ministerio aquí en la tierra. Como lo hemos estudiado, las parábolas son para la iglesia, para los que han sido lavados en la sangre de Cristo, porque las parábolas, se entienden, se disciernen, se comprenden de una manera espiritual. Es una mente renovada a la que la palabra ilumina a través de la obra del Espíritu Santo. Y Cristo, hablando a las multitudes, hablando a sus discípulos, les hablaba en parábolas para que aquellos que eran de Él entendieran el mensaje, entendieran cuál es la voluntad agradable y perfecta del Dios que servimos. Y en esta tarde vamos a hablar de la parábola de los dos hijos. Es una parábola muy hermosa que Cristo enseñó al tener un encuentro, como siempre, con sus archirrivales. Él no los odiaba, ellos lo odiaban. Él les hablaba duramente por amor, por misericordia, para que ellos se arrepintieran de su mal proceder. Pero vemos que los líderes religiosos del pueblo de Israel lo único que querían era deshacerse de Cristo, porque les estorbaba en todas aquellas cosas que ellos hacían para beneficio propio. Por eso cuando Jesús les hablaba duramente, los confrontaba, así como lo ha hecho con nosotros a través de su palabra. Y le damos gracias que su Espíritu Santo es el que nos convence de todo pecado y es el que ilumina los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Y vayamos a la palabra en esta tarde, al capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, del 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose el primero, le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: Yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Wow.
Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentís después para creerle. Qué palabras de Jesús hacia los líderes religiosos del pueblo de Israel. Amén. Y el Señor nos ayude que estas palabras no sean como una condena a nosotros, como una acusación, pero que nos ayuden a afirmar nuestra fe en el Hijo de Dios. Oremos. Señor, te pedimos que tu palabra en esta tarde haga el efecto por el cual tú la envías a nosotros. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento por el cual tú nos hables en esta tarde. Y Espíritu Santo, abre los oídos espirituales y que esta palabra caiga en lo más profundo del ser, para que podamos ser renovados en nuestro entendimiento y transformados en nuestra manera de vivir para tu gloria. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. En esta parábola vemos palabras fuertes de Jesús, y en esta parábola vemos que hay dos respuestas de los hijos de este hacendado. Una respuesta, la primera es una respuesta áspera, como deshonrando al Padre. Es una respuesta desobediente. La segunda respuesta es de sometimiento y obediencia, aparentemente. Y hasta aquí todo está bien. El hijo primero no quiso hacer lo que el padre le estaba diciendo. El segundo dijo, sí lo voy a hacer. Pero los hechos de cada hijo son los que dejan ver la realidad de sus corazones. El hijo que respondió no, dice la palabra, se arrepintió de su actitud y fue a trabajar. En otras palabras, al último obedeció la voluntad de su padre. El hijo que respondió sí inmediatamente no obedeció. Vemos que solo por sus labios, solo de dientes para afuera salió la aparente obediencia a su padre, mas sin embargo vemos que no obedeció, sino que quizás se ocupó en otros quehaceres que le convenían más a él, o quizás se quedó solamente en casa en lugar de tomar la responsabilidad que el Padre le había dado. Y a través de esta parábola nosotros podemos ver la realidad del corazón del ser humano. Y para recalcar esta enseñanza, Cristo hizo una pregunta que requería una respuesta lógica. En esta ocasión Cristo estaba confrontando a los líderes del pueblo, los líderes que se suponía los tenían que encaminar hacia Él, los tenían que encaminar hacia Dios, les tenían que enseñar al pueblo la verdadera obediencia y adoración a Dios. Y esta pregunta que Cristo lanza a estos hombres requería una respuesta lógica, y les preguntó, vayan conmigo a la palabra del Señor en el verso 31, y Cristo pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Esta era una respuesta lógica, porque aunque al principio rechazó o desechó la orden de su padre, luego se arrepintió y fue a trabajar en la labor de su padre. Después Jesús pronuncia los cargos imputados a todos estos líderes religiosos. Cuando comienza a decir en verdad, está diciendo, fíjense bien lo que están respondiendo, y les voy a declarar ahora lo que realmente está en su corazón. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a los líderes del pueblo. Estaba acusándoles con justo juicio, y dice, en verdad os digo
que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Cuando los líderes del pueblo escucharon estas palabras, me imagino que sus ojos se abrieron, se les abrió la boca, ¿verdad? Hasta el pecho se les cayó la barbilla de la acusación que escucharon de parte de Cristo Jesús, poniendo a los recaudadores de impuestos y a las rameras por encima de ellos. ¡Wow! Cuando ellos decían, nosotros somos, ¿verdad?, los líderes del pueblo, ayunamos 3 veces a la semana, damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y no somos como estos del pueblo que no te aman. Eso no era la verdad, y Cristo les está diciendo, de cierto os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Es una palabra fuerte de parte de Cristo para estos hombres. Y la razón de esta acusación es porque los líderes religiosos ponían en tela de juicio la autoridad y la deidad de Jesucristo y lo rechazaban, y ellos no querían que Él fuera el Rey de Israel. No solamente rechazaron a Jesús, sino que al que vino anunciando el camino recto, el que vino como el pregonador de las buenas nuevas antes de Jesús, Juan el Bautista, también a Él lo rechazaron. Ellos decían amar y servir a Dios, pero eran desobedientes y eran inmisericordias, no tenían misericordia de nadie. Lo vimos cuando quisieron apedrear a esta mujer que encontraron en el adulterio. Lo vimos cuando acusaban a un hombre de estar ciego por estar en pecado. Vemos que los líderes religiosos eran rápidos para apuntar el dedo y condenar a la gente. Y esto es lo que Cristo está diciendo a estos líderes. Ustedes creen estar obedeciendo a Dios y estar en la justicia de Dios cuando están en su propia justicia derivada de sus propias obras, la cual los lleva a la condenación. Por eso es que los recaudadores de impuestos y las rameras van a entrar al reino de los cielos primero que ustedes, porque es difícil que alguien que se autojustifique y se crea superior a los demás en su religión o en su tiempo que ha estado en la iglesia o las obras que ha hecho para el Señor supuestamente. Es más triste para una clase de persona de estas encontrar la verdadera salvación que para alguien que se encuentre sumido en el pecado, que se encuentre perdido allá en el mundo sin Dios y sin esperanza. Y esto es lo que Cristo está diciendo. ¿Y por qué esta acusación? Vayamos al contexto de esta escritura. Y aquí mismo en el capítulo 21 de San Mateo, subamos arriba al verso 23. Y están cuestionando la autoridad de Jesús. Imagínense, aquellos que deberían de encaminar al pueblo para que recibieran al Hijo de Dios, están poniendo en tela de juicio, están poniendo en duda, están rechazando la autoridad del Hijo de Dios. Y dice, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Acaso te graduaste de nuestro instituto bíblico? ¿Te graduaste de nuestra escuela de teología? Es lo que estaban tratando de decirle. ¿Quién te puso a ti por predicador cuando no has estado bajo los pies de uno de los rabinos que somos los líderes de este pueblo? Y respondiendo Jesús con calma, pero con unas palabras punzantes de autoridad, pero también de amor, para hacerles recapacitar el error en el que se encontraban, dice: Jesús respondiendo les dijo:
yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que decía Juan: arrepentíos y convertíos y volveos de vuestros malos caminos, para que sean borrados vuestros pecados. Si decimos de los hombres, tenemos la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Si decían que era del cielo, Cristo les iba a decir: ¿por qué no creen en las palabras y el testimonio de Juan acerca de mí? Pero si decían de los hombres, después el pueblo se les iba a echar encima, sabiendo que el pueblo seguía a Jesús, porque muchos de ellos ya habían creído en él como el Mesías. Y es cuando Jesús escucha las palabras de estos hombres diciendo: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo os diré, con qué autoridad hago estas cosas. Y comienza a hablarles esta parábola porque ellos decían amar y adorar a Dios con todo su corazón. Cristo mismo dijo unas palabras acerca de ellos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso Cristo lanza esta parábola para dejarles saber: ustedes son ese hijo que dicen sí, lo hago, pero nunca llegan a hacer la voluntad de Dios. Y cuando habla y dice que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ellos, era porque estos hombres inmisericordios miraban con desdén a los recaudadores de impuestos. Los llamaban bastardos, hijos de rameras, y a las rameras las odiaban, las querían apedrear. Cuando Dios los había llamado a llamar al pueblo al arrepentimiento de sus pecados. Esto era lo que estos hombres eran en lo interior de su corazón. Estos líderes religiosos cerraban el reino de los cielos a quienes ellos despreciaban. Triste la condición. Ellos son los hijos que dijeron sí, pero no obedecieron a Dios. Y desgraciadamente hoy en día muchos cristianos que dicen ser hijos de Dios y prometen muchas cosas a Dios, no realmente le obedecen. Todo es de dientes para afuera. Hemos visto en esta vida que vivimos en los caminos del Señor tanta gente que prometía y decía, bajaba el cielo y las estrellas, pero ahora se encuentran desaparecidos, se encuentran tibios, se encuentran con su vela apagada, con poco aceite que se está extinguiendo, se encuentran resfriados en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa con el corazón del ser humano. No podemos nosotros confiar en nuestra propia justicia ni en nuestro propio corazón. Dice la palabra claramente que nos fiemos en el Señor de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, que lo reconozcamos a Él en todas nuestras decisiones, en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras sendas. Dice la palabra también: engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No tiene remedio el corazón del hombre a menos que sea rendido a los pies de Cristo y que sea transformado y que sea guiado por la presencia del Espíritu Santo. Y esto es la clase de cristianismo que estamos viendo ahora en este tiempo. Mucha gente dice:
soy cristiano, y lo anotan cuando les hacen una encuesta. Y es fácil para el mundo decir, para muchos decir que son cristianos, pero realmente no están viviendo su vida de acuerdo a la palabra eterna y poderosa de Dios. Es fácil decirlo, pero rendirnos delante de Él, negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz cada día y seguirlo, allí es donde realmente se va a dejar ver quién es quién. Como lo estuvimos viendo en las parábolas pasadas, quizá nosotros no podamos distinguir realmente quién realmente es hijo de Dios y quién no, quién realmente ha sido salvo y quién no, porque muchos pueden engañarnos de esta manera, pero Dios conoce y escudriña los corazones. Y esto es lo que estaba haciendo Cristo con estos líderes del pueblo. Estaba poniendo sus corazones al descubierto, y es lo que está haciendo en esta tarde con nosotros. Nos está encaminando a que miremos realmente cuál es nuestra posición, dónde nos encontramos este agosto 28 del 2020 en nuestra relación con nuestro Dios. Como lo dije, muchos pueden decirlo, pero esas palabras son de dientes para afuera. El corazón no se ha rendido realmente al señorío de Jesucristo. Prefieren las cosas del mundo, prefieren mirar hacia afuera y entretenerse en las cosas que el mundo ofrece, cuando todo lo que el mundo ofrece es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios, dice Juan en una de sus cartas, permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre o quieres ser como esos líderes del pueblo de Israel que tuvieron su reconocimiento de los hombres, pero fueron rechazados por el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra? Santiago 1, 22 al 24 nos habla claramente Dios en esta tarde. Santiago 1, 22 al 24. Una palabra muy clara en esta tarde para nosotros, pueblo de Dios y amigos que están sintonizados con nosotros. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, 22 al 24. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. En otras palabras, muchas veces somos confrontados por la palabra, pero echamos en saco roto esa palabra, hacemos oídos sordos a esa palabra, y eso es lo que el Señor desea en esta tarde, que no hagamos oídos sordos, que no desechemos la palabra que Él nos trae, para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo adoremos en espíritu y en verdad a ese Dios que nos amó con amor eterno y nos ha salvado de la condenación eterna. Muchos prefieren, como le dije, envolverse en las afanes de este mundo, en las cosas que el mundo ofrece, y descuidan lo más importante, lo imprescindible, que es su vida espiritual. Como lo dije, profesan amar a Dios de labios para afuera, de dientes para afuera, pero no le dan el primer lugar en su vida ni en su hogar. Es triste lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Iglesia, despertemos, démosle al Señor el lugar que se merece en nuestro corazón, el lugar que se merece en nuestra vida, el lugar que se merece en nuestro hogar, el lugar que se merece en nuestras congregaciones, amada iglesia. Que Él sea el primer lugar, que Él sea el todo para nosotros, que no seamos como estos religiosos que de labios para afuera digamos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos probamos lo contrario. Es más difícil el arrepentimiento al que cree estar bien en su vida espiritual, el que cree que no peca, el que cree que con ir a la iglesia, diezmar y hacer cosas
los requisitos necesarios, ya alcanzó la salvación, como lo dije la vez pasada. Esto es estar totalmente equivocado. Es más difícil arrepentirse para una persona con esta actitud y en esta condición de religiosidad que para alguien que está en el mundo viviendo abiertamente en el pecado. Por eso necesitamos examinarnos, amada iglesia, amado amigo, amada amiga, hermano y hermana en Cristo, examinar nuestro corazón y ver cómo está nuestro corazón delante de Dios, si Él realmente está sentado en el trono de nuestro corazón o qué es lo que realmente está dentro nuestro. El hijo que dijo no y luego se arrepintió e hizo lo correcto representa a aquellos que estuvimos rechazando a Dios, que estábamos en el pecado, pero un día vino la palabra del Mesías y vino a través de esa palabra el Espíritu Santo a crear la fe para que nosotros creyésemos en esa obra y persona del Espíritu Santo, de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese Espíritu Santo nos convenció de pecado y causó que mirásemos nuestra condición desesperada e imposible de solventar, para que pusiéramos nuestra confianza en Cristo Jesús y Él imputara su justicia en nosotros, con lo cual ahora somos justos delante de Dios y estamos siendo santificados hasta el día que Cristo nos glorifique cuando venga en las nubes por su pueblo. Esos somos nosotros, los que habíamos dicho que no, pero al ser cambiados por Dios a través de la salvación y del Espíritu Santo, ahora le servimos con todo nuestro ser, le adoramos en espíritu y en verdad, y proclamamos su nombre y testificamos de Él donde quiera que nosotros vayamos. Primera de Corintios 6:11 nos habla de esto. Vaya conmigo, ve conmigo, hermano, hermana en Cristo, amigo, amiga. Primera de Corintios, vayamos allá. Capítulo 6, verso 11, y dice así: y esto erais alguno de vosotros, estar en desobediencia, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que sucedió, perdón, en nuestra vida. Fuimos lavados, fuimos justificados, estamos siendo santificados a través de la obra del Espíritu Santo. Y luego en Santiago 1:25, para terminar ya casi, Santiago 1:25 dice la palabra así: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Wow, qué tremenda la palabra, amén, glorioso. Se goza conmigo en esta tarde, gloria al nombre del Señor. El que mira atentamente a la ley perfecta, esto es, escudriña la palabra de Dios, la interioriza, medita en ella de día y de noche, la recita y vive por ella, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. ¿Cómo nos vamos a ser hacedores eficaces de la palabra? A través de ponernos bajo la dirección, bajo el señorío del Espíritu Santo. Esto es como podemos llegar a ser hacedores eficaces de la palabra. Y dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos. ¿Por qué vamos a ser bienaventurados? Porque no vamos a tropezar, porque vamos a estar haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y esto es lo que la palabra nos enseña. Antes éramos hijos de desobediencia, le habíamos dicho no a Dios, lo rechazábamos, pero Él nos atrajo con cuerdas de amor y luego nos confrontó, puso la fe en nosotros, nos salvó y ahora es nuestro Padre, somos sus herederos y estamos en camino hacia esa morada celestial que Cristo fue a preparar para nosotros. Debemos, amada iglesia, examinarnos
a través de la palabra y asegurarnos estar haciendo la voluntad perfecta de Dios. No la nuestra, sino la de Él, haciendo su voluntad. Y si nos encontrásemos, amada iglesia, en esta tarde fallándole a Dios, si no le hemos dado el lugar que Él se merece, si hemos buscado en el mundo lo que no podemos encontrar espiritualmente, si hemos cavado cisternas rotas donde no encontraremos agua, si creemos que con acumular cosas de este mundo, diversión, dinero, fama, fortuna, bienes, vamos a ser felices, estamos equivocados, porque es necesario que nos rindamos ante Cristo Jesús y lo hagamos nuestro Señor. Si estamos fallándole a Dios y no le hemos estado buscando como debemos, necesitamos arrepentirnos, amada iglesia, regresar a nuestro primer amor y servir a Dios con todo nuestro ser, ponernos a su servicio, adorarle en espíritu y en verdad, dejar que su espíritu trabaje en nuestro interior. No hay nada más triste, amada iglesia, que alguien que cree estar adorando a Dios y sirviendo a Dios y agradando a Dios, pero que realmente está agradando su propio ego, está agradando su propia carne. No podemos vivir así, amada iglesia. Necesitamos buscar a nuestro Dios mientras pueda ser hallado. No queremos escuchar las palabras de estos líderes que Cristo les profirió, sino que debemos de buscar al rostro de nuestro Dios y buscarle con todo nuestro ser, porque vivimos tiempos difíciles. Juan fue a quien Dios envió a preparar el camino para que Jesús llegara y creyera el pueblo en él, pero los líderes del pueblo lo rechazaron. Aquellos que eran los supuestos líderes que tenían que atraer al pueblo a Dios, rechazaron al siervo de Dios que venía anunciando al Mesías. Y aquellos que eran los alejados, los marginados, los despreciados, los desechados del grupo religioso del pueblo de Israel, como son las rameras, los publicanos, ellos recibieron la salvación porque ellos creyeron a Juan acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en las aguas por Juan y recibieron la salvación. Qué hermoso ver que muchas veces a la persona que menos nosotros pensemos que Dios va a salvar, un día Dios lo levanta del muladar, lo saca del lodo cenagoso, lo saca de las tinieblas, le da un nombre nuevo, lo planta en el reino de la luz y lo hace como ese hombre del Salmo 1, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Qué hermoso es ver el poder de Dios transformando las vidas que no tienen ningún valor en este mundo, mas sin embargo Dios les da ese valor a través de la sangre de su Hijo amado. ¿No le das gloria a Dios conmigo en esta tarde? Por eso Él nos ha dado valor, Él nos ha hecho sus hijos, Él nos ha hecho sus herederos, Él nos ha dado su espíritu, nos ha dado de su poder, nos ha dado su palabra, amada iglesia. Y solamente resta que tú y yo le adoremos, le agrademos y le proclamemos donde quiera que nosotros vayamos. Pablo escribe en Romanos capítulo 10 y verso 3 acerca de este hecho que el pueblo de Israel rechazó a Cristo Jesús. Romanos capítulo 10 y verso 3 dice la palabra de la siguiente manera: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Pablo era uno de ellos. Dice la palabra que él perseguía a los cristianos creyendo que estaba agradando a Dios al hacer esto.
y creyendo que guardar la ley le iba a alcanzar para alcanzar la vida eterna, para obtener la vida eterna. Pero vemos que la palabra es clara y Pablo mismo lo declara, que todo lo que él creyó que estaba haciendo por obtener la salvación ahora lo tenía por basura, con el fin de poder alcanzar a Cristo, de poder ser hallado en él. Pablo lo declara en Filipenses capítulo 3, versos 8 al 11, dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él. Aquí está lo que está declarando: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, no más como un fariseo, sino la que es por la fe en ¿quién? En Cristo, la justicia que procede ¿de quién? De Dios. Esa es la verdadera justicia, sobre la base ¿de qué? De la fe en la obra y persona de Jesucristo en la cruz del Calvario, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Querida iglesia, que el Señor nos ayude a pesar nuestro corazón, a reflexionar en esta tarde cuál es nuestra actitud acerca de Dios. ¿Realmente estamos rendidos a Él, o hay cosas que no deseamos rendir y creemos que aún así podemos agradarle? No seamos como estos fariseos que, creyendo en su propia justicia ganar la vida eterna, rechazaban al mismo Hijo de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros, el cual es el que hace que seamos santificados, que seamos confrontados con la palabra, para que un día podamos ser levantados en las nubes con Cristo. Si eres un cristiano nominal, pero realmente no te has rendido al señorío de Cristo, esta tarde te invito, hermano, hermana, amigo, abre tu corazón, deja que Cristo se haga el Señor, deja que su Espíritu Santo te ayude a vivir tu vida de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios, establecida a través de su palabra, para que puedas ver el rostro de Cristo, que puedas ver el reino de los cielos. Esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo, que todos aquellos que están al alcance de nuestra voz puedan estar con nosotros en ese banquete de las bodas del Cordero con su iglesia. Yo quiero estar allá. ¿Quieres tú estar allá? Rindámonos a Cristo. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra gloriosa, a través de la cual nos enseñas que no importa, Señor, lo que tengamos en la iglesia, no importa lo que hayamos hecho o lo que estemos haciendo, lo que importa es nuestra relación contigo. ¿Dónde está sentado Cristo en nuestras vidas? Cuando Él debe estar sentado en el trono de nuestro corazón. En esta tarde ayúdanos a desechar todo aquello, Señor, que no te agrada, y que podamos hacerte el dueño y el Señor de nuestras vidas, para agradarte en todo. Espíritu Santo, ayúdanos. Nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas hacer estas cosas, pero tú eres el que nos da el poder, tú eres el que nos ayuda y nos guías a toda verdad y a toda justicia. Oh Espíritu Santo, en este momento yo te ruego, ayuda a cada uno de los oyentes a que podamos, Señor, ser parte de ese cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Que podamos, Señor, trabajar en tu obra, amarte por sobre todas las cosas, de todo nuestro ser, y que podamos, Señor, compartirte con el mundo, Señor, que se pierde.
Yo te ruego, Señor, que si alguien necesita, Señor, rendirse en esta tarde, toques ese corazón, Señor, y pueda abrir sus labios y arrepentirse también, Señor, para ser parte de tu reino. Yo te ruego, Señor, tu bendición sobre tu pueblo. Yo te ruego que nos ayudes a poder vencer las fuerzas del mal, Señor. A poder, Señor, someternos a ti, resistir al diablo, para que él se aleje de nosotros. Yo te ruego, Señor, que guardes a tu pueblo en tus manos. Guárdanos del mundo, guárdanos del enemigo, guárdanos de la tentación. Guárdanos aún de nuestra propia carne, Señor. Que no, Señor, le demos el lugar que no se merece, sino que la sometamos bajo tus pies, bajo tu dominio, Señor, para que tú nos dirijas y seamos un reflejo de Cristo, luz a las naciones y sal de esta tierra. Yo te ruego que toquen los cuerpos, Señor, de aquellos que se encuentran también afectados de salud, ahí donde se encuentran, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pon tu mano poderosa. Por las llagas de Cristo, dice la palabra, hemos sido sanados. Que esa sanidad fluya, Señor, en esos cuerpos necesitados. Te ruego que sigas siendo con tu iglesia, Señor, mientras estamos en este mundo. Ayúdanos a perseverar en ti. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Damos gracias a Dios y rogamos que Él continúe con ustedes este fin de semana, que Él les bendiga y les guarde y les dé un fin de semana en victoria en el Espíritu Santo. Los esperamos el domingo para que nos volvamos a reunir en el nombre de Cristo Jesús, a alabarle y bendecirle y a escuchar su palabra. Muchas gracias desde la intimidad del hogar de la familia Méndez. Gracias por la amabilidad de su atención. Gracias por sus oraciones. Familia Poder y Gozo, gracias por sus oraciones y su apoyo. Amigos y familiares, Dios los bendiga. Gracias por estar siempre con nosotros. Deseamos que el Dios eterno los guarde a todos. Será hasta la próxima. No se olviden que estamos en YouTube también, en Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Allí estamos también con enseñanzas y predicaciones, y también en Facebook Live. Les amamos, la familia Méndez y su servidor. Hasta pronto.